Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Espero que estéis bien. Bueno, pues resulta que a pesar de la empecinada versión de los medios oficiales por decir y recalcar y machacar con la hipótesis de que la familia Assad y en concreto el presidente Bashar al-Assad pues se había largado de Siria, poco más o menos, es decir, había escapado, había huido. Resulta que su hijo primogénito, el mayor Hafez al-Assad, rompe el silencio y emite un vídeo donde deja claro que de huida nada, que fueron los rusos los que se los llevaron, los que los sacaron de Siria, que es algo muy distinto. Vamos con ello, vamos a verlo. Pues sí, uno de los hijos, el mayor, Hafez Bashar al-Assad, se abrió una cuenta de Telegram a fin de poner los puntos sobre las íes, desmintiendo algunas cosas dichas por los medios, a saber que se habrían, fugado de Siria y con no sé qué patrimonio y que habrían dejado ellos el país por voluntad propia. Pues en el vídeo, tanto en el vídeo como en el comunicado, Hafez al-Assad manifiesta que jamás existió un plan presidencial para abandonar Damasco y dejar sola a Siria. Cualquier persona con la intención de abandonar Siria lo habría hecho ya en los primeros años, cuando los bombardeos y el asedio contra el país y contra su estado se manifestaban con especial severidad, y cuando Damasco enfrentaba a diario las incursiones de los terroristas que amenazaban con alcanzar incluso el centro de Damasco. Recordemos que el presidente Bashar al-Assad en esas circunstancias tan trascendentes y tan críticas, tan problemáticas, pues mantuvo una posición patriótica y él se quedó en Damasco en los momentos más críticos y con peores previsiones para la suerte del país y para la suerte de Siria, o sea, del estado basista, ¿no? Y, o sea, reconocer esto, lo reconoce todo el mundo. Entonces es paradójica la idea de que luego posteriormente se habría alargado cuando eligió, si hacía falta morir con su pueblo, ¿no? Entonces recordemos que la familia había sufrido varios bombardeos años atrás al vecindario donde vivía y al palacio presidencial, más una ofensiva total yihadista desde Guta, a pocos kilómetros de la capital. Antes de que los últimos acontecimientos se desataran, Hafez, el hijo mayor, viajó a Moscú a defender su ponencia doctoral el 29 de noviembre. Entonces ya se encontraba en Moscú su madre, Asma, a fin de recibir un trasplante de médula ósea. Llevaba allí desde el final del verano, pues el tratamiento reclamaba aislamiento. O sea, un trasplante de médula ósea para su enfermedad. Y también estaba con ella la hija del matrimonio Assad. El Hafez preveía extender su estancia en Moscú, pero tan pronto constató el deterioro de la situación en Siria, regresó a Damasco, concretamente el 1 de diciembre. Su hermana permaneció con su madre, pero dado el deterioro de la situación el día 7, dado el deterioro de la situación en Siria, el día 7 reservó billete para regresar a Siria al día siguiente, domingo día 8. Su hermano pequeño estaba en Damasco para afrontar un examen de matemáticas. El mismo sábado empezaron a circular rumores respecto del abandono de Siria por parte de Bashar y de sus hijos. El Hafez decidió desmentir esos rumores tomándose fotos en el vecindario y difundiendo tales fotos, que trascendieron a las redes sociales y que empezaron a ser redifundidas, y las redes empezaron a hacer comentarios de que sí que estaban en Siria y demás. Entonces empezaron a llegar noticias, les empezaron a ellos, a la familia Assad, a llegar noticias de retirada del ejército árabe sirio, primero de Homs, luego de Hama,
luego de Alepo y finalmente del campo de Idlib. Ellos ni siquiera se plantearon dejar Siria entonces, ni tan siquiera entonces. Pero en la medianoche se presentó un oficial ruso, en su casa del barrio de Al-Maliki. Se ofreció para trasladarles a Latakia y asimismo para ofrecer apoyo en las batallas que todavía se libraban en la costa y en la llanura de Al-Gab. Fueron al aeropuerto, que estaba desierto. Allí les recibió su tío Maher y un avión militar ruso les trasladó al aeropuerto de Hameimim en Latakia. A la mañana siguiente, el domingo 8, se suponía que les iban a trasladar a la casa de campo de Borj al-Islam, a 40 kilómetros del aeropuerto, pero los rusos no lo hicieron, no les trasladaron. Intentaron llamar por teléfono, pero todos los teléfonos habían sido desactivados. Empezaron a recibir noticias de las retiradas consecutivas del ejército árabe sirio. Sufrieron ataques de drones con apoyo de fuego enemigo que se prolongarían durante toda su estancia en la base rusa. Por la tarde el comandante de la base les comunicó que abandonar la base para ir a la casa de Borj al-Islam no era ya siquiera una opción, ya que los terroristas habían tomado demasiado territorio. La situación había llegado al caos y la comunicación con la comandancia militar del ejército árabe sirio se había perdido. Y entonces afirma Hafez: el oficial ruso consultó con Moscú y nos comunicó que se había solicitado el traslado a Rusia, o sea que unilateralmente los rusos los sacaron. Esa misma noche más tarde aterrizaron en Moscú, trasladados por un avión militar ruso. Hafez añade un vídeo saludando y diciendo que se encuentra bien desde un lugar, bueno, que presuntamente es Moscú, porque es un lugar con letreros de fondo en alfabeto cirílico, o sea, en alfabeto ruso. Bueno, pues los rusos ya vemos que se ofrecieron a defender la costa siria para que ésta no cayera, pero entregaron el resto del país, porque se negaron a cumplir su parte del acuerdo bilateral con Siria, que consistía en defender a Siria hasta las últimas consecuencias. Ese era el tratado, ese era el contrato que les vinculaba a Siria y que los rusos no cumplieron. Pero ofrecieron a cambio que no permitirían que la costa siria sufriera, digamos, cosa que ha acabado sufriendo, ¿no? Con especial renuedo, los ataques y las fechorías y las criminalidades de los terroristas. Pero en aquel momento, pues, eso fue lo que ofertaron: defender la costa para evitar penetraciones yihadistas, digamos, de máximo alcance. Pues ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos, este comunicado del primogénito de los Assad. Y bueno, ha sido incluso amenazado de muerte por un organismo vinculado a Washington, de lo que era antes la oposición siria, ahora en el gobierno, del terrorismo gubernamental, porque temen que este vídeo y este comunicado sea un precedente a otros que pueda realizar y no quieren que hable. Nadie está interesado en que hable, ¿no? Bueno, pues haya muerto un hombre, vamos con otra noticia, fatídica noticia: haya muerto un hombre desaparecido en la provincia de Homs, una persona entre tantas desaparecida, entre decenas de miles de desaparecidos, y encuentran su coche en una dependencia de la seguridad del nuevo estado de Opereta. Opereta escrita por la mano turca y la mano israelí. Es decir, que los asesinan, los meten en el hospital y así funcionan. Así funcionan los yihadistas ahora en el poder. Bueno, el asesinado se trata de Shaban Abdullah, cuyo cuerpo ha sido descubierto en el Hospital Nacional de Homs, una semana después de su desaparición, mientras conducía su Suzuki.
O sea, los esconden allí en los hospitales, como si fueran la morgue, la casa de la muerte, ¿eh? Son así de desalmados. Su coche fue encontrado en el interior de las dependencias policiales de la comisaría. No se ha proporcionado explicación oficial alguna, ni coartada, respecto de este hallazgo, este doble hallazgo. El coche en comisaría y el cuerpo en el hospital. Pues vamos con otra noticia. Selim Qasem, directora de medios de la Fuerza de Tareas de Emergencia Siria. ¿Qué es esto, la Fuerza de Tarea de Emergencia Tarea de Emergencia Siria? Es una organización del tipo cascos blancos. O sea, básicamente a lo que se dedicaba cuando el gobierno terrorista de Damasco estaba en la oposición, era a falsificar hechos, o sea, en imputar falsamente actos que hacían los terroristas de matanzas y de masacres y bombardeos y etcétera, imputárselos al gobierno, grabar esta falsa bandera que ellos atribuían al gobierno, lo grababan in situ o directamente hacían montajes cinematográficos tipo Hollywood. Y entonces, acto seguido, bueno, pues los difundían a través de las redes, los entregaban a las agencias de prensa, salía por televisión, tipo lo que hacían los cascos blancos, para hacer presión en un sentido de que la OTAN interviniera directamente en Siria, vía aérea, a través de la aviación otánica. Entonces a esto se dedicaban, y ahora la directora de esta Fuerza de Tareas de Emergencia Siria, Selim Qasem, ha pedido públicamente el asesinato de Hafez Bashar al-Assad, es decir, de el primogénito de los Assad, ¿eh? O sea, otros que no están interesados en que vuelva a hacer comunicados, presuntamente desde Rusia. Bueno, esta organización posee vínculos directos con Washington y apoya abiertamente las iniciativas de la ex oposición siria, ahora en el gobierno. O sea, no se cortan un pelo en decir que les sobra. Que les sobra porque no se aviene al silencio forzado al que les someten ahora la familia. Y es asesinado el ingeniero Ahmed Shaukat, y también lo es su esposa, en Safita, localidad de la Jebel y la Lanzaría, de las montañas alauíes, de la cordillera litoral en Siria. Y bueno, a ella la ahogaron con un cinturón hasta provocar su asfixia, y a él le dispararon en la cabeza. Dios tenga en gloria a ambos. Sus hijos son médicos y llevaban tiempo viviendo fuera de Siria. Él era conocido por su buena moral y honradez entre las gentes de la zona, y bueno, estos siguen, ¿no? O sea, encima el otro día en Sky News sacan un documental en el que dicen: hemos entrado en la médula de las brigadas de justicieros que se dedican a la caza de los asadistas y tal y cual. O sea, a la caza de cualquiera que pueda aportar un valor añadido a la prosperidad económica de Siria, ¿no? Porque quieren tumbar totalmente la economía. Ingenieros, técnicos, trabajadores especializados, médicos, investigadores, científicos, tecnólogos. Vale. La fuerza de trabajo, que puede organizar, pues puede organizar un desarrollo material que haga a Siria no depender del todo de los créditos y del aprovisionamiento de las exportaciones occidentales, ¿no? Entonces los matan a todos. Otra noticia: los cristianos asirios, recordad, Ashuriín, el plural, o Asir, significa los sirios, Ashur, la arqueología alemana,
estableció una distinción, pero era una distinción que era errónea entre asirios y sirios. Es decir, asirio literalmente es Ashur, o sea, los, está determinado, la es como el artículo determinante, los sirios. Y bueno, o sea, son esto, ¿no? Son propiamente un pueblo pues muy antiguo que procede del Cáucaso, y se instalaron, ¿no?, en Siria. Están emparentados con los hurritas y significan la comunidad de señores de una tierra, la comunidad que posee una tierra, ¿no? Ashur. Hablamos de los cristianos asirios refugiados en el Sarre, Alemania, que quieren denunciar a Golani ante los tribunales alemanes, y ello por los siguientes delitos: persecución y limpieza étnica. Miles de familias han sido perseguidas, atacadas y arrancadas de sus tierras ancestrales. También una treintena de pueblos habitados a las orillas del río Jabur, afluente del Éufrates y cuna de la civilización hurrita, lo que digo, que está emparentada con la Siria. O sea, los asirios no eran un pueblo semita, eran un pueblo ario-iranio, establecido en la parte de la Persia septentrional del Cáucaso, y que bajó hacia el sur oeste y se estableció en lo que ahora es Irak y Siria, en la Siria antigua. Estos son los asirios, O sea, se confunden con los caldeos. Incluso Nietzsche habla en una obra suya, ¿no?, del caldeo Ashurbanibal, pero no eran caldeos. Se confunden, los caldeos eran arameos, por cierto. Los caldeos sí que eran semíticos. Y se confunden con los caldeos porque durante cientos de años los asirios hablaron en caldeo y escribieron en el alfabeto arameo caldeo, porque la lengua caldea había devenido lengua franca, lengua de común comunicación, producto digamos, del emporio comercial de los caldeos. Entonces, al ser la lengua del comercio, era la lengua común, y los asirios la incorporaron a su acervo, digamos, cultural, y era la lengua que de manera profana en el día a día y en los negocios y en el comercio y tal, pues utilizaban, como otros pueblos de la zona. Entonces se les ha confundido con los caldeos, pero no son lo mismo, los asirios semitizaron su lenguaje, pero no son de origen semita. Y bueno, y qué decir de los hurritas, ¿no? El río pues nacieron, eran domadores y pastores de caballos, luego se hicieron comerciantes, fundaron Mari, el puerto fluvial célebre en el Éufrates, y bueno, ahora quieren denunciar ante los tribunales alemanes al Golani por persecución y limpieza étnica. El segundo delito del que le acusan es destrucción de iglesias y bienes culturales, no solo iglesias, sino monasterios y lugares santos, patrimonio de la humanidad, tratando de erradicarles a ellos y a su identidad cultural. Y propiamente el tercer delito es delito de crímenes contra la humanidad: secuestros, amenazas, torturas y asesinatos. Gran número de niños, niñas y mujeres fueron abusadas y esclavizadas para servir de esclavas sexuales de los yihadistas del HTS, es decir, como botín de guerra. Y mientras tanto, Golani ha nombrado al yihadista egipcio Rashid Asim al-Hawari comandante de las fuerzas aéreas sirias. Recordemos que ha nombrado a muchos terroristas extranjeros en altos puestos de mando del así llamado nuevo ejército sirio. Y las fuerzas israelíes
hacen un censo de las poblaciones meridionales sirias ocupadas por las mismas, ocupadas por Israel. Hacen un censo por persona y otro censo en el que contabilizan el número de familias en cada municipio. Mientras tanto, Netanyahu y Golani coinciden en su felicidad. Netanyahu ha aparecido en medios de comunicación declarando que está muy contento de haber derribado el Estado sirio, y Golani también pues hace suya la satisfacción por liderar el nuevo Estado títere resultante del Estado sirio derribado. Es decir, han confluido en esa su alegría, ¿eh? Uno por derribar el viejo Estado, otro por liderar el nuevo Estado. O sea, son complementarios y el uno así se ve cómo el uno ha conducido al otro, ¿no? Y procedo a leer el texto Palabras de un alawita, aparecido en Telegram, que me parece muy interesante. Palabras de un alawita. Un usuario alawita de internet ha emitido una dura advertencia sobre las atrocidades masivas cometidas contra los alawitas en Siria, detallando asesinatos generalizados, secuestros, desplazamientos y destrucción de su comunidad. Y bueno, las documenta, ¿no? Habla de 3.500 muertes en menos de 2 meses solo de alawíes, 67 niñas alawíes secuestradas con pruebas confirmadas, saqueo de 869 casas y confiscación de 436 apartamentos, obligando a familias a desplazarse, 20 aldeas alawíes despobladas, desplazando a 40.000 personas, agresiones físicas, insultos religiosos y desalojos forzosos en zonas de mayoría alawí, y estudiantes alawíes bloqueados en escuelas y universidades, etiquetados como indignos de recibir educación. Y en el texto esta persona alawí advierte a otras comunidades sirias y les dice: insto a los drusos de Sueida, a los kurdos y a la población de Dera a que se aferren a sus armas, y les advierto de que les espera el mismo destino que a nosotros si ellos se rinden. Esta persona que escribe este texto describe un regreso a la brutalidad medieval, comparando la violencia sectaria con las conquistas de la era otomana, donde a manos de los turcos los no musulmanes fueron masacrados, las mujeres esclavizadas y los harenes se llenaron de miles de concubinas. Y finaliza con un llamado a la acción. Dice textualmente: no entreguen sus armas, aprenderán de lo que les pasó a los alawitas, aprendan antes de que sea tarde. Si lo hacen, no quedará nadie, o sea, si ustedes no aprenden y entregan sus armas, no quedará nadie que llore por ustedes. Responderemos de la misma manera. El equilibrio de poder cambiará. La supervivencia de los millones de sirios está en sus manos. Protéjanse. Bueno, y ya vemos, ¿no? Como alawíes, asirios, todos caen presa de ataques que tienen por cometido pues eliminar toda riqueza, decimos, ¿no? De los profesionales cualificados y especializados y que aportan valor añadido a Siria. Pues los ataques tienen por cometido eliminar el valor añadido y la riqueza material de Siria, ¿no? Y también la riqueza cultural, pues a través del genocidio programado de estos pueblos, ¿no? Porque, bueno, pues porque el sionismo no quiere que quede ninguna huella de lo que fue desde antiguo en la zona, ¿no? Para así hacer pues más verosímil, más versemblante su relato de que habrían, bueno, pues de que digamos que ellos habrían sobresalido en la antigüedad a través del reino de Israel y de Judea, y entonces pues están empeñados a eliminar todo resquicio. Así en Irak, por ejemplo, bombardearon Babel, la que fuera capital de Babilonia, del imperio babilonio antiguo,
y destruyeron, bueno, todo el yacimiento arqueológico de Babel lo destruyeron la aviación israelí en la Segunda Guerra del Golfo, ¿no? Pues para que no quede nada que contar, nada que verificar, no haya ningún registro del esplendor, ¿no? de Medio Oriente y bueno, y no se pueda contrastar con registro físico su mito de que todo sería salvajismo salvo ellos, pueblo elegido por su Dios y demás, ¿no? Y de que siempre las comunidades y los pueblos de la región habrían estado pues poseídos por un ánimo de luchar entre ellos por razones de fanatismo confesional y tal, ¿no? Entonces, para hacer más creíble esa película, pues quieren borrar del mapa todo resquicio, todo patrimonio que recuerde al mundo que todavía queda algo de lo que fue, ¿no? De la grandeza y el esplendor civilizatorio de las naciones de Oriente Medio. Y bueno, en ese sentido vamos contra el reloj porque es como una máquina de arrasar, ¿no? Es como un gran bulldozer cultural, el bulldozer sionista, ¿no? Que quiere hacer todo añicos y pasar el bulldozer todavía sobre los añicos para que solo quede arena y polvo de ese desierto, digamos, estereotípico que ellos muestran, ¿no? Como arquetipo de una región donde hay nada y solo hay salvajismo y barbarie y tal, y ellos portan la alternativa como pueblo elegido. No lo permitamos y recordemos la verdad y que la verdad todavía existe y no permitamos que acaben con ella. Bueno, pues saludos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os sea aportativo, que clarifique. Dadle al like, no os olvidéis de suscribiros al canal y compartidlo, difundidlo. Utilizad la sección de comentarios como os plazca para comentar, para preguntar, para escribir vuestras inquietudes, exponer vuestras cuestiones. Y bueno, y saludos. Podéis comprar mi libro Siria de acero, trigo y humanidad si así lo queréis. Me escribís a vdevendidos@gmail.com, repito, vdevendidos@gmail.com, y yo encantado de enviaros con todos los gastos incluidos de envío, de remitiros el libro a domicilio por 20 euros, o sea, el precio neto os queda 20 euros y es un libro que os abrirá la mente, digamos, a nuevas lecturas y nuevas perspectivas sobre los procesos que ahora están en ciernes, ¿no? Porque es un libro escrito hace años, pero que vaticina pues varias de las cosas que ahora están madurando. Bueno, pues nada más, sin más, saludos, Siria vencerá, la humanidad vencerá, hasta otro vídeo.